Carlos Ramírez Cobra es escritor, publicista y artista transmedia. Es coordinador de la plataforma Plaga en México, gestiona eventos culturales como el recital de poesía Chilango Andaluz. Ha publicado poemarios, proyectos transmediales como A un Dream Code, Dios un Pixel, Cyberbart X, Sueños de Luciérnagas, Homo Transmedialis, en el Centro de Cultura Digital, así como los álbumes de poesía sonora Somos Magia y Red Dark. Es editor en México en la editorial ultramarina C&D. Sus piezas audiovisuales han recibido diversas distinciones y forman parte de selecciones oficiales de festivales internacionales de videopoesía y cine experimental. Trabaja desde hace 20 años en proyectos de poesía transmedia o expandida. Sin más preámbulo, le dejamos en el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Elías. De nuevo, gracias aquí al Espacio Cultural San Lázaro, a la Asociación de Escritores, a César Cortés Vega por la invitación y de nuevo una disculpa por el retraso, ¿no? Y agradezco su paciencia. Bueno, un poco, esta es una cuestión un meme que regularmente pongo yo en mis presentaciones, en mis ponencias, porque regularmente me paso así, ¿no? Me la paso así entre una y otra cosa y afortunadamente tengo presentaciones porque si no me iría, divagaría muchísimo, pero me parece que esto un poco tiene mucho más sentido el día de hoy que hablemos de James Joyce, ¿no? Porque justamente es como el flujo del lenguaje, ¿no? El flujo del mismo pensamiento, de la misma conciencia, que regularmente no es lineal, ¿no? Que regularmente es fragmentaria, pues está presente esta imagen, ¿no? Que es con la que pues regularmente pues manejo mis ponencias, ¿no? Y bueno, digamos que manejé esta presentación a través de 5 puntos, ¿no? Digamos, los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, ¿no? Pero primero, pues es como la visión, ¿no? Radical de la literatura y del lenguaje y, ¿no? Porque justamente, ¿no? El mismo Ulises, como ya bien lo comentó el doctor Elías, ¿no? Que es una obra, la considerada la obra maestra de Joyce, ¿no? Pues justamente se aboca muchísimo, ¿no? A la búsqueda de esta estética, ¿no? Digamos, en tiempos en los que justamente las vanguardias estaban, digamos, a tope, ¿no? Era como justamente la ruptura. En este momento es cuando justamente él intenta buscar esta parte estética, esta parte plástica del mismo lenguaje, ¿no? Y justamente lo que acá digo, ¿no? Ocupa un singular lugar en la historia de la literatura, no solo por la dificultad y por la audacia de su obra, sino porque concibió la escritura como un experimento radical sobre el lenguaje y la conciencia, ¿no? Más que narrar historias, lo que quería era como que se experimentaran esas historias, ¿no? A mí me tocó pues leer a James Joyce cuando tenía 16 años, ¿no? Me tocó conseguir este libro que es el retrato del artista adolescente en una librería de viejo acá por Xola. Y un poco me sucedió que, digamos, que pensaba yo como en el mismo pensamiento que yo tenía, ¿no? Después lo ligué un poco a lo que hoy conocemos como neurodivergencia, ¿no? Pensaba yo que una especie de hiperactividad, etcétera, podría verse reflejado en esta especie de manejo del lenguaje, ¿no? Digo, esto es como una cuestión muy personal, ¿no? Era una búsqueda que yo estaba teniendo, ¿no? Eso me llevó a conseguir otros libros de Joyce, ¿no? El propio Ulises, ¿no? Entiendo y no intento diagnosticar a Joyce, sino más bien intento interpretar mi propia lectura, ¿no? A través digamos, del funcionamiento de la conciencia, del funcionamiento del lenguaje, del mismo pensamiento fragmentario que yo tenía desde esos 16 años enfrentado a esta pieza que era tremendamente compleja, ¿no? Y eso me hizo pensar, bueno, esto tiene casi, no sé, pues digamos, en este momento ya casi un siglo, ¿no? Pero
me parecía que me sobrepasaba, ¿no? Y justo lo que digo es que piensa resignificar lo que es escribir, lo que es leer, lo que es pensar directamente a través del lenguaje, ¿no? Y bueno, en uno de los puntos justamente de esta presentación lo llamo el proyecto Joyce, ¿no? Que en realidad es un proyecto estilístico, ¿no? No de un sentido superficial, sino ontológico, ¿no? Cómo interrogar la relación entre la mente, la palabra y el mundo, ¿no? Un poco hasta semiótico, quizá por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto, ¿no? Para Joyce la literatura no servía de moral, ¿no? No era como pedagógica, ¿no? Ni la representaba miméticamente, no era una representación mimética de la realidad, ¿no? Más bien estaba, sí, como bien decía acá el doctor Elías, ¿no? Viene de una familia católica influido por la escolástica, pero también por la modernidad científica y urbana. Todo eso confluye en una, pues digamos, en una estructura, ¿no? Muchos de los estudios justamente de Joyce lo que dicen es que, digamos, lo que yo llamo como el proyecto Joyce no es como tal pues digamos, una estructura literaria como tal, sino que más bien es un sistema, ¿no? Es un sistema de cómo se piensa y de cómo se transmite el lenguaje. Una estructura autónoma, quizá por decirlo de otra forma, regida por sus propias leyes internas, ¿no? Quizá esto podríamos verlo un poco como, digamos, muchos años después, ¿no? Como esta vanguardia Oulipo, ¿no? Este grupo Oulipo que justamente ponía lo que en francés se considera como las trabas, ¿no? Ciertas leyes que hacían que justamente se creara como un universo propio de las obras literarias, ¿no? Y me parece que justamente este proyecto Joyce es la creación de un propio universo, ¿no? La estética de Joyce se funda justamente en la idea de una epifanía, ¿no? Un instante de revelación donde lo cotidiano se vuelve significativo no por trascendencia espiritual, sino por intensidad perspectiva, ¿no? Como bien se menciona, el Ulises es pues justamente una odisea, ¿no? Pero es una odisea en la cual se vive en un solo día, ¿no? Que se vive con personas, digamos, comunes, no es como tal un héroe mitológico, ¿no? Sino que es el transcurrir de un día de una persona que desayuna, que va a un funeral, que pasa tiempo en una ciudad, pues monstruosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces es la traspolación, sí, de esa odisea, pero justamente a esto que es como una epifanía, ¿no? Un momento en el cual uno puede percibir que un día común y corriente puede ser algo mítico. El lenguaje en Joyce deja de ser un instrumento transparente y se transforma en materia viva, sonora, corporal, inestable. La escritura no describe la conciencia, la produce, ¿no? De alguna forma, la rítmica que hay en Joyce tiene que ver muchísimo más como aquello que hablamos, aquello que estamos pensando, ¿no? No tanto justamente en una narración, ¿no? Acá planteo que justamente estas palabras que pongo un poco resaltadas, ¿no? Que un poco es como materia viva, ¿no? Es algo que se va transformando mientras lo vas leyendo, ¿no? Y que de alguna forma parece un divagar, pero a la vez produce sentido, ¿no? Y produce esto que es justamente la conciencia, ¿no? Y es así como la literatura, en este sentido, se podría convertir como un laboratorio en donde el pensamiento, el deseo, la memoria y el tiempo se articulan como un flujo, ¿no? Acá está justo lo que les decía el proyecto Joyce, de la parálisis al flujo absoluto. En realidad este proyecto, digo, sé que Joyce tiene muchas más obras, pero en este caso un poco trato estas 4 que son como me parece a mí como las fundamentales, ¿no? Los dublineses, ¿no? Es un poco el retrato del artista adolescente, ¿no? Que es como la formación de la conciencia, ¿no? El propio Ulises, que es ya el flujo de la conciencia, y Finnegan's Wake, que es un poco el lenguaje soñado, pero es como el lenguaje llevado a la, digamos, a la parte quizá también inconsciente, ¿no? Porque en esta parte de hablar justamente del flujo de la conciencia, también tendremos que hablar de su contraparte, que es la inconsciencia, o la parte que de alguna forma no tenemos
tan asertiva de cómo funciona, ¿no? Esa parte de la conciencia, que en algunos casos se le llama subconsciente, en otros inconsciente, en otra alma, hay miles de formas de llamarle, pero que es parte justamente de la conciencia, ¿no? Esta otra forma de ensoñación, ¿no? Esta otra forma de lenguaje que es mucho más fragmentario, ¿no? Si pensamos justamente que como hablamos y como pensamos es fragmentario y es pues es hipertextual porque nos vamos de un lado a otro sin pensarlo, como ahora ya me estoy divagando un poco, ¿no? Pero si pensamos eso, ¿no? Que de esa forma funciona nuestro lenguaje y de esa forma un poco lo entendió Joyce. ¿Qué pasa con los sueños, no? Eso se exponencia tremendamente, ¿no? Y bueno, entramos primero justamente con los dublineses, ¿no? Esta parte que le llamo la parálisis, ¿no? Que es donde justamente diagnostica como su propio entorno, ¿no? Diagnostica la ciudad por extensión de una conciencia moderna, justamente es como esta parte de la escolástica, esta parte de la, digamos, de la educación católica enfrentada como a toda esta modernidad de la ciudad, ¿no? De la transformación de inicios del siglo XX, ¿no? Digamos, son relatos que muestran a personajes atrapados en repeticiones, ¿no? Ya desde aquí se empieza a ver justamente esta parte de la repetición, de un poco de la frustración, pero también muchísimo de la rítmica del propio lenguaje, ¿no? Y también de la epifanía, porque justamente me parece que los dublineses es donde aparece esta parte de epifanía, ¿no? En donde cada uno de los relatos pues tiene esta visión de que en cualquier momento puede suceder algo que convierte la visión o la conciencia de una persona, ¿no? Y justamente en esta parte aquí Joyce pues como que observa el mundo desde fuera, ¿no? Son relatos pues un poco a distancia, ¿no? Todavía no se mete directamente en la cuestión mental, ¿no? Eso ya sucede más en el retrato del artista adolescente, ¿no? La conciencia en formación, que ya es como, llamo este apartado, ¿no? Que es de 1916, Joyce justamente da un giro decisivo al lenguaje y comienza a evolucionarlo con la mente del propio protagonista, de Stephen Dedalus. La novela ya no se organiza tanto por hechos, sino por estados de conciencia, y el estilo va creciendo y se va complejizando, ¿no? Se vuelve mucho más complejo, se intelectualiza, ¿no? Justamente me parece que aquí es la parte más pues fuerte de la búsqueda justamente de una estética, ¿no? Este libro justamente inaugura una idea clave, que es el lenguaje que no es fijo, ¿no? Que cambia según lo que habita. Si pueden ser personas, pueden ser cosas, ¿no? Puede ser justamente, como después se ve en el Ulises, ¿no? Puede ser un héroe, puede ser aquel hombre que está buscando un padre, ¿no? Puede ser, pues, una heroína que no está justamente descubriendo, que no justamente no está esperando como tal al héroe, ¿no? Y puede ser también una ciudad que no es una ciudad mítica como Ítaca, sino que es una ciudad que justamente se va transformando y que esa misma transformación va haciendo que el lenguaje también sea complejo, ¿no? Que va, digamos que esta transformación de la ciudad va fluyendo conforme se va transformando el lenguaje y los pensamientos, ¿no? Justo acá en el retrato del artista adolescente hay una escena en la que Stephen Dedalus, el protagonista, divaga un poco entre las rosas de colores que identifican a los equipos que están dentro del internado, ¿no? A mí esta es una escena, es de las primeras escenas, ¿no? A mí esta es una escena que me impactó muchísimo cuando lo leí por primera vez, porque yo dije, claro, yo también estaría pensando en muchas otras cosas a través de justamente de esta, o sea, en lugar de estar pensando en la competencia, ¿no? En lugar de estar, pues,
pensando en cómo resolver los problemas, ¿no? Digamos, en poner una temática que sea como más ajustada a lo que regularmente conocemos dentro de una narrativa, ¿no? Yo no estaría pensando en eso, ¿no? Yo estaría pensando en cuál de las rosas me gusta mejor, ¿no? ¿Por qué el uniforme está así? ¿Por qué ella tiene un sombrero, ¿no? Como ahora mismo lo estoy haciendo, ¿no? Digamos, a mí me pareció tremenda, ¿no? Justo habla de colores, de bandos, de consignas, ¿no? De una sensibilidad exacerbada, porque en realidad no es solo que se esté viviendo el momento, sino que se está disfrutando el momento, se está viviendo cuáles son los detalles que existen dentro del mismo momento, ¿no? Eso me parece a mí pues digamos, una parte central de este concepto de epifanía, ¿no? Porque eso puede existir directamente en un solo momento, en un solo instante, ¿no? Justo, bueno, esto es como una pequeña... Los otros muchachos preguntaban cuál era el color del equipo vencedor y él no sabía qué contestar. No entendía bien qué era lo justo o lo injusto, pero le gustaban más las rosas verdes que las rosas de color carmín, porque el verde era más suave, más fresco, más tranquilo que el rojo, ¿no? Me parece que ahí no solo digamos, esta es una cita, ¿no? Pero no solo es, pues, intencional. Bueno, me parece que es muy, muy intencional, ¿no? Que aparezca ahí porque justo en la entrada de este libro, porque nos va diciendo qué es lo que realmente le importa en el lenguaje a Joyce, ¿no? No le importa exactamente, pues digamos, la narrativa, el suceso principal, que es justamente la competencia, ¿no? Sino que le importa justamente todas las epifanías que ocurren en el mismo entorno, en el mismo suceso, ¿no? Esta es otra, digamos, cita, pero bueno, esta es parte de una traducción que saqué por internet. En la edición que yo leí tiene otra, digamos, otro sentido, ¿no? Y dice, ¿tú besas a tu madre al acostarte? Stephen, bueno, es una pregunta que le hacen a Stephen. Stephen bajó los ojos y no respondió. ¿La besas?, insistió el otro muchacho. Stephen sintió que le subía el calor a la cara y dijo en voz baja, sí. Oh, dijo el muchacho, yo no la besaría. En la edición que yo tengo, en lugar de decir, oh, dijo el muchacho, yo no la besaría, dicen, miren, aquí hay uno que besa a su mamá antes de dormir, ¿no? Y después Stephen se pone a pensar, ¿no? Dice, entonces, ¿qué debí contestar? Y dice, no, entonces yo no la beso. De igual forma, el muchacho le responde, digamos, en la comunidad, ¿no? Dicen, miren, aquí hay uno que no besa a su madre antes de dormir, ¿no? Y entonces todos empiezan a reír. Y la cuestión aquí es como Stephen se plantea justamente los cuestionamientos técnicos, estéticos, justamente de ese propio momento, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería la respuesta que llenaría más de felicidad quizá a esta comunidad, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta que le llenaría internamente a este personaje, ¿no? Me parece que ahí es pues tremendamente brutal cómo se presenta directamente esa parte de no entender de que lo que importa justamente, aunque aquí yo estoy exponiendo el hecho, ¿no? No es eso lo que importa tanto en el lenguaje, sino en la búsqueda estética de Joyce, sino justamente las interrogantes que se generan a través del propio personaje, ¿no? Y esas interrogantes son las que regularmente ocurren durante la mayoría de sus libros, ¿no? Que regularmente no tienen respuestas, y me parece que eso es bien, bien interesante, ¿no? Bueno, ya después hablo acá de Ulises, el flujo de la conciencia, ¿no? Donde justamente Joyce lleva la lógica al extremo, ¿no? Esta es justamente como decía, una novela que transcurre en un solo día, pero que despliega una multiplicidad de estilos, de voces, de registros, ¿no? El acontecimiento principal, como decía yo, no es la acción, sino el propio pensamiento en movimiento, cómo los personajes van pensando y ese mismo pensamiento se va transformando a lo largo del día, a lo largo de esta odisea, ¿no? Y luego, justamente para finalizar, bueno, no sé si aquí todos hayan leído Ulises, pero esto ya va a ser un bendito spoiler, ¿no? Termina con un monólogo interior
justamente de nuestra heroína, ¿no? En el cual el flujo de la conciencia alcanza una expresión más célebre, ¿no? En el que justamente Molly Bloom deja ir el lenguaje, se libera y Joyce aquí se libera de la puntuación, de la sintaxis, ¿no? Es como una especie, me parece a mí, de descarga emocional, ¿no? Directa y sin las trabas que podrían venir quizá en un consenso social, ¿no? Es decir, no sé cómo decirlo exactamente de otra forma, pero a mí me parece sí completamente una descarga emocional en la cual esa descarga pues rompe las barreras justamente de lo comunitario, ¿no? Es decir, no necesita, ¿no? A veces cuando hacemos este tipo de descargas, ¿no? Llámese un enojo, llámese bailar sin parar, etcétera, ¿no? A veces cuando hacemos estas descargas no nos importa justamente el consenso social que tenemos presente. A mí me parece un acto así, este último monólogo del Ulises, ¿no? Justamente dice que aquí el pensamiento no se ordena, ¿no? El mismo pensamiento va respirando, va fluyendo, ¿no? Recuerda, el pensamiento desea, ¿no? El lenguaje se vuelve cuerpo, se vuelve ritmo, ¿no? Afirmación vital, y al final termina con un célebre sí, que no clausura la novela, sino que más bien la expande, ¿no? Justamente Joyce establece una relación profunda y deliberada con la Odisea, como ya bien comentábamos, ¿no? No como una escritura épica, sino como una transposición radical del mito al territorio de lo cotidiano. Lo que decía, una Odisea puede ser justamente un mismo día, ¿no? Digamos, tiene varios episodios en esta novela en donde dialoga con la estructura del canto homérico, pero lo sustituye no por una aventura, sustituye la aventura heroica, ¿no? Por un deambular urbano, un viaje marítimo, pero sobre todo un viaje hacia el pensamiento de los personajes, ¿no? La primera parte, digamos, uno de los personajes, sobre todo el principal, es Leopold Bloom, ¿no? Que es el propio Ulises desmitificado, que no conquista monstruos, ¿no? Ni territorios, sino que atraviesa un laberinto de conciencia moderna en el cual pues se pregunta muchas cosas, ¿no? Entre ellas justamente la memoria, la culpa, ¿no? La parte de la infidelidad, sí, como un hecho, pero también como qué es lo que provoca dentro del pensamiento, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Stephen Dedalus, ¿no? Que vuelve a aparecer ahora en el Ulises, ¿no? Pero aparece como un sujeto que ya ha atravesado por un proceso de autoconstrucción estética, intelectual, artística, pero está lejos de ser como un artista consumado, ¿no? Más bien lo sitúa como en una crisis, en una deriva, en una suspensión, en una misma búsqueda de un padre, ¿no? Y bien, si Bloom encarna la odisea y el cuerpo de lo cotidiano, Stephen representa la odisea del lenguaje y del pensamiento, ¿no? Es esa parte justamente del propio pensamiento y cómo se va rebuscando y cómo en crisis intentamos entender nuevamente el mundo de una forma distinta. A veces llegamos al mismo punto, ¿no? Y por eso la parte también repetitiva del lenguaje en Joyce, ¿no? Y bueno, sí, la conciencia de Dedalus en esta parte se mueve entre la erudición, la ironía y el parálisis, pero también revela el aprendizaje simbólico, artístico, que no culmina, que siempre está como en búsqueda de más cosas, ¿no? Perdón, me fui al otro lado. Y bueno, está la otra parte justamente de la Odisea, ¿no? Que es Molly Bloom, en la cual que no es una figura pasiva que espera el retorno del héroe, sino como más bien es una fuerza de cierre, de expresión y de desborde del relato, de una Penélope radicalmente reescrita, ¿no? Y bueno, voy a leer esta parte que es justamente parte del monólogo. Dice así: y dije sí, quiero sí, porque él nunca había hecho algo así antes, como pedir el desayuno en la cama con un par de huevos desde lo del hotel City Arms, cuando solía fingir que estaba enfermo con esa voz afónica, poniéndome solamente para hacerse
para hacerse interesante ante esa vieja bruja de la señora Riordan, que él creía que tenía una gran ventaja sobre mí con su dinero, y no dejó ni un centavo, nada, todo se fue. Y entonces dice: soy una flor de la montaña. Sí, así somos flores, todo el cuerpo de una mujer, si esa fue la única cosa verdadera que dijo en toda su vida. Y el sol brilla para ti, y hoy sí. Por eso me gustaba, porque vi que entendía o sentía lo que es una mujer, y supe que siempre podía darle la vuelta, y le di todo el placer que pude, llevándolo poco a poco, diciéndole mentiras sobre mí y atrayéndolo hacia mí para que pudiera sentir mis pechos todos perfumados, y sí, un corazón latiendo como loco, y sí, dije que sí, quiero sí. ¿No? Me parece tremendo, me parece también difícil de leer, porque justamente sin los signos de puntuación es difícil entender, pero me parece que leyéndolo una y otra vez adquiere una fuerza tremenda y una fuerza de descarga complejísima, ¿no? Y luego, digamos, esta parte final de esto que llamo el proyecto Joyce es Finnegan's Wake, ¿no? Que justamente hablamos un poco que es parte del lenguaje soñado, parte de la conciencia, ¿no? Fragmentaria y todo que sucede, ¿no? Si un poco la búsqueda de Joyce en otras obras es directamente en el propio lenguaje vivido, en la parte de la ensoñación, pues esto se exponencia completamente, ¿no? Y que aparte esto está pues escrito en diferentes idiomas, en latín, en alemán, en muchísimos idiomas, y aparte utiliza elementos fonéticos, elementos incluso guturales, ¿no? Por ejemplo, acá dice Riverum Past et Adams, ¿no? Pero la parte de abajo es algo que me parece como impronunciable, ¿cómo se puede decir? También este libro es como un poco, pues eso, ¿no? Intraducible, ¿no? Porque en realidad, pues, se tiene que vivir en múltiples lenguajes, ¿no? Y esta parte, pues, es como la erupción de un trueno, pero pues, no pretende decir el trueno, sino pretende hacer la fonética que sucede durante este trueno, ¿no? Y es tremendamente pues experimental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero también completamente estético, ¿no? Porque en realidad aquí se pretende una cuestión que sucede mucho digamos, en las vanguardias y también en el arte actual, contemporáneo, etcétera, que es justamente que lo que importa muchas veces no es el sentido, sino la experimentación, ¿no? Y bueno, aquí está un poco la parte que estaba leyendo hace un rato, un poco la traducción que dice: el río en curso va más allá de Eva y Adán, desde el giro de la orilla hasta la curva de la bahía, ¿no? El libro inicia con esto: no hay sujeto, no hay origen, solo el flujo, solo el río. El lenguaje y la historia comienzan ya en curso, en una escritura sin un punto de partida fijo, pura lógica, pura rizomática, ¿no? Esto que les decía, que es justamente como, pues, la experimentación directamente del lenguaje. Experimentación no en el sentido de esto, ¿no? De vanguardias en las cuales justamente se pretende como un arte experimental, sino más bien experiencial, ¿no? Aquí justamente hay que experimentar lo que se está leyendo, lo que se está viviendo, ¿no? Y luego termina con una cuestión cíclica en la cual reinicia, digamos, a la primera parte del libro, ¿no? Tiene una parte del lenguaje nocturno, sexual, onírico, ¿no? Es una frase que cierra el libro y que continúa con la primera palabra del mismo libro, ¿no? Del mismo río, y volvemos a empezar, ¿no? Y luego viene una parte que me gustaría, pues, que no es netamente digamos, del estudio de Joyce, pero que a mí me gustaría como vincular, porque sí, digo, lo leí a los 16 años, pero lo volví a leer con un contexto completamente diferente y con unos hábitos de consumo completamente diferente. Si bien la lectura fragmentada a mis 16 me parecía pues vinculada con un poco con mi mismo pensamiento,
en el contexto en el que estamos hoy, en el siglo XXI, en donde justamente nuestros hábitos de lectura y de consumo son fragmentados, son no lineales, asociativos e hipertextuales, ¿no? Obviamente esto exponenciado por los dispositivos electrónicos, ¿no? Me parece que justamente la obra de Joyce pues tiene mayor sentido, mayor relevancia, y sobre todo puede ser que sea, a mí me pareció, digo, obviamente tengo más experiencia en términos literarios, pero a mí me pareció mucho más sencillo entenderlo pensando justamente en esta visión hipertextual que tenemos tras el consumo de contenido en dispositivos electrónicos digitales, por ejemplo, ¿no? Por esto es que un poco decía acá que Joyce funciona como un poco un hipertexto analógico, ¿no? Esta lógica un poco dialoga de forma directa con un concepto que no existía en su momento, pero que ahora existe, que es un concepto que se llama el rizoma, desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari, que lo que hace, define un poco el lenguaje como digamos, no son como estructuras que no tienen centro, que no obedecen a jerarquías físicas, ¿no? Que se expanden por conexiones heterogéneas y permiten múltiples recorridos de lectura, ¿no? Un poco la versión de, digamos, Finnegan's Wake es un libro en el cual en muchos estudios se dice que ni siquiera hay que leer completo, ¿no? Sino que más bien lo que se pretende es que hay fragmentos, ¿no? Que se lean en voz alta, otros fragmentos que, o que la lectura no sea justamente lineal, que puedes tomar el libro y leerlo desde cualquier punto, y de cualquier forma vas a tener una experiencia que es la experiencia del propio lenguaje que quería Joyce plantear directamente en su obra y en todo su proyecto estético, ¿no? Un poco acá tengo directamente un poco el concepto de rizoma desarrollado un poco, ¿no? Que propone un modelo de pensamiento y organización radicalmente opuesto a las estructuras jerárquicas y arborescentes del conocimiento occidental, a diferencia del árbol que parte de una raíz única, ¿no? Justamente estamos hablando como de las raíces y cómo se conectan esas mismas raíces y se van ramificando de manera, pues, digamos, ordenada, ¿no? El rizoma más bien, ¿no? Son estas raíces que más bien se van conectando de forma horizontal, sin centro, sin origen, sin privilegio, ¿no? Son como actos que ocurren al mismo tiempo y que pueden, pues, tener, como decía, ¿no? No pueden tener un centro, que no pueden obedecer a jerarquías y que además, pues, pueden irse conectando por diferentes nodos, ¿no? En la obra de Joyce, justamente el lenguaje deja ver un medio transparente de representación para convertirse en un acontecimiento que exige vivirlo. Es un poco lo que decía, ¿no? Es como experimentar, ¿no? Esta lectura, esta vivencia, ¿no? Sus textos no se limitan a ser leídos de manera silenciosa y lineal, convocan al lector a escuchar y pronunciar, tropezar, volver atrás, justamente en esta parte en la cual pues puede ser que la falta de signos de puntuación nos parezca o nos dificulte la lectura. Creo que tiene pues toda la intención de que volvamos a leerlo, de que volvamos a tener otra intención en la misma lectura, ¿no? Y en Joyce, pues regularmente no intentamos comprender, sino más bien intentamos descifrar qué es exactamente o cuál es exactamente el flujo o cuál es lo que realmente importa, como decía, o lo que realmente le importa a Joyce en cierto momento, ¿no? ¿Es lo que importa es la acción o es justamente todos los cuestionamientos que vienen a partir de la propia acción, ¿no? Y justamente esto, todo esto, ¿no? Todas estas repeticiones, todo esto volver atrás, todo esto reinterpretar, descifrar, ¿no? Convierte al lector en un agente activo del texto, ¿no? Y esto un poco vinculado justamente con la actividad que tenemos, digamos, los hábitos de consumo actuales que tenemos, pues nos convierte directamente en lectores, actores y regularmente esto, ¿no? Agentes vivos del texto, ¿no? Me parece, digo, no puedo decir que justamente Joyce sea un adelantado a su tiempo, sino que más bien él buscó desde el lado de la conciencia, ¿no? Descubrir esta formulación del lenguaje de la cual somos capaces, que hoy en día digamos, con estos hábitos de consumo digitales lo estamos teniendo cada vez más, ¿no? Y
Obviamente, pues no vaticinaba pues, digamos, la creación del Internet y esas cosas, ¿no? Obviamente, pero sí tenía esa, digamos, esa idea de que el lenguaje podría se producía de ciertas formas, ¿no? Y que eso tenía una estética, pues justamente como la que intentó producir a lo largo de toda su obra, ¿no? Una estética justamente fragmentaria, ¿no? Repetitiva, rítmica, ¿no? Que justamente invitara al otro, ¿no? A la otredad a hacer eso que acá llamó un agente activo del texto, ¿no? Como bien decían un poco en mi semblanza, ¿no? Yo vengo como un poco ya de la escuela transmedial, ¿no? De generar literatura, pero también en conversación con otros medios, con imagen, con sonido, con música, con cine, con el propio código, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva contemporánea, quizá también esta obra puede leerse de esta forma, ¿no? Una forma transmedial, ¿no? Desde una forma de encontrar el sonido, de encontrar el ritmo, de la propia imagen mental, ¿no? De todo el archivo cultural, ¿no? De un performance como tal de la conciencia, ¿no? De un performance de la propia lectura, ¿no? Leer a Joyce es quizá un propio performance, ¿no? Luego me quiero saltar a una parte. Yo he estado, pues digamos, investigando y trayendo digamos, al territorio de la literatura un concepto que se llama el Homo transmedialis, ¿no? Está basado en un concepto que se llama el Homo videns de Giovanni Sartori, que pues es un concepto enmarcado en la, digamos, en las últimas décadas del siglo XX, en el cual pues el sujeto humano, ¿no? se sitúa dentro de una sociedad teledirigida, ¿no? Y entonces los hábitos de consumo justamente se modifican, ¿no? En este caso, el Homo transmedialis es esa evolución quizá de esa visión de Giovanni Sartori, ¿no? En la cual este sujeto no solo pues puede pasar de un dispositivo, puede pasar de un dispositivo analógico a un dispositivo electrónico, ¿no? O como en este caso, ¿no? Directamente estamos pasando de un dispositivo analógico a un dispositivo electrónico, con una transmisión aparte en red, ¿no? En la cual justamente estamos viendo cómo se modifica digamos, el propio pensamiento, nuestro propio pensamiento, nuestra propia conciencia de lo que está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Porque estamos entre distintos planos, ¿no? El plano analógico, el plano digital, ¿no? El plano virtual, porque también se está transmitiendo directamente, ¿no? Entonces estamos pensando que están ocurriendo varias realidades al mismo tiempo. Y con ello, pues digamos, estamos en conexión en este proceso de lo que considero como el Homo transmedialis, ¿no? Que justamente va muy relacionado a la visión que tengo, a la lectura que tengo justamente de la propia obra de Joyce, ¿no? Con estas conexiones, fragmentaciones y sobre todo la parte experiencial, ¿no? Y bueno, a manera de visión o como de conclusión, ¿no? Me parece que justamente la importancia de Joyce no radica únicamente en su innovación, ¿no? En la innovación en términos literarios, ¿no? Sino en esta parte de, bueno, acá digo de haber demostrado, pero también en la parte de haber, sobre todo, cuestionado, ¿no? Cómo es el propio territorio vivo del lenguaje, ¿no? Todo el cuestionamiento del lenguaje y del pensamiento y de la conciencia me parece que es, pues, lo más importante de la obra de Joyce, ¿no? Que justamente ya en términos actuales podemos hablar lo que es mutable, rizomático, profundamente ligado a la conciencia, ¿no? Y su obra pues, justamente nos enseña que pensar no es ordenar, ¿no? No es como exactamente hacer una línea de tiempo y que esa línea de tiempo solo suceda, sino que hay muchísimas ramificaciones de sucesos que pueden ocurrir en esa misma línea de tiempo, ¿no? Porque hay miles de interpretaciones que podemos dar en esa misma línea de tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que lo único que podemos hacer es justamente
habitar ese flujo de lenguaje que nos propone James Joyce, ¿no? Y pues digamos, eso sería a grandes rasgos, ¿no? Pues la presentación que traigo el día de hoy. No sé si haya algún comentario. Muchas gracias por su ponencia, Carlos Ramírez Cobra. Abrimos a continuación un breve espacio de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos a nuestros asistentes levantar la mano y formular su pregunta al ponente. Adelante, por favor. Hola, bueno, muchas gracias por tu ponencia. Bueno, tengo dos preguntas pequeñas con respecto a las influencias de James Joyce. La primera es si se podría reconocer que hay como una influencia filosófica en Joyce de las tendencias que existían como en su contemporaneidad, como, no sé, como que también en concreto estoy pensando, no sé si tenga como cierta influencia de la fenomenología que estaba como muy presente dentro de esa, de su actualidad y que, pues sí, ¿no? Habla sobre la conciencia, ¿no? Y no sobre, o sea, sobre la conciencia como objeto y no sobre el contenido que hay dentro de la conciencia. Y otra pregunta es sobre la recepción que tenemos, que se tuvo de Joyce en México. Hay algunos autores que podría reconocer que tienen como tendencias joycianas o que sí mamaron como de sus formas de Joyce. Bueno, sí, en términos de justamente de las influencias filosóficas, me parece que, bueno, la parte teológica está, pues, justamente muy presente, ¿no? También muy enfrentada a lo que es el modernismo, pero también justamente en el retrato del artista adolescente hay mucha presencia de referencias a Descartes, ¿no? Entonces, pues, digamos, ahí están estas influencias, ¿no? Pero, pues sí me parece que justamente, más bien ¿cómo se dice? El enfrentamiento, ¿no? Entre lo teológico y el modernismo me parece que es la punta de lanza, ¿no? Para entender justamente su lenguaje y su conciencia, porque hacen como un choque en el cual, pues sí, ¿no? Lo teológico tiene una cierta rigidez, organizativa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo otro, lo que está sucediendo, ¿no? No solo las, digamos, las tendencias filosóficas, sino también la propia realidad transformadora de los inicios del siglo XX, me parece que son completamente un caos, ¿no? Entonces enfrentamos esa visión, digamos, organizativa, ¿no? Un poco, sí, sobre todo jerárquica, ¿no? Eso me parece, sobre todo, la palabra me parece bien, bien necesaria en este punto, ¿no? Porque es sobre todo jerárquica, ¿no? Enfrentada contra toda esta realidad que es justamente un caos, hace justamente llegar a un cuestionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona el pensamiento? Si esto que me están enseñando es completamente jerárquico y esto otro que está sucediendo es completamente caótico, ¿no? Hay un punto entonces en donde esto confluya, ¿no? ¿Y cómo fluye más bien, no? Me parece que ahí es la pregunta, ¿no? Siento que esa es la clave, ¿no? Para entender justamente la obra, ¿no? Y me parece que eso va ligado con la segunda pregunta que dices un poco, ¿no? Porque hay mucha escuela que justamente veníamos viviendo aquí también, ¿no? No sé, digo, la escuela de Octavio Paz de alguna forma también fue jerárquica, ¿no? Y hubo otra escuela, ¿no? Que también, pues, adoptaron muchas de estas, pues digamos, formas de literatura que se iban por esta parte más bien caótica, ¿no? Hoy en día, no, me parece que sobre todo hay una reconstrucción quizá de estas formas, ¿no? En toda una estética que se ve reflejado sobre todo en la literatura electrónico-digital, ¿no? En la cual estos parámetros digamos, de cánones literarios se van, pues digamos,
cortando, borrando, ¿no? Porque incluso, sobre todo, ocurre muchísimo que el propio lenguaje de programación se convierte en la propia obra literaria, ¿no? En el cual justamente la mezcla de lenguajes hoy en día, bueno, esto también lo digo sobre mí, ¿no? Yo no digo que hablo justamente español, sino que digo que hablo Spanglish, náhuatl, chilango, geek, ¿no? En realidad eso es lo que está sucediendo, ¿no? Con una, digamos, con una conjunción de lenguajes y de accesos a informaciones diversas, me parece que sobre todo estas, digamos, enseñanzas de Joyce o estos cuestionamientos de Joyce están mucho más presentes y a veces no es como tal consciente, ¿no? Pero me parece que ahora ya son adoptadas de una forma mucho más natural, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Mucho gusto, soy Roberto Galaviz. Y una disculpa porque me voy a salir de Joyce, pero mencionaste otros temas que me parecieron profundamente interesantes. El tema de la posmodernidad, la estructura ribosomal de la literatura, el tema del transmedia. Y mi pregunta es, como experto, como autor, como escritor, ¿cómo ves nuestro mundo moderno con los microtextos, la internet, la inteligencia artificial? O sea, vivimos en un mundo completamente nuevo y que se reinventa cada día. Y eso irremediablemente se refleja en la literatura. Es imposible que no lo haga. En tu papel de creador y de experto en estos temas, ¿cómo ves nuestro presente y cómo ves nuestro futuro? Y una vez más me disculpo porque nada tiene que ver con Joyce, pero tus comentarios de la modernidad me parecieron profundamente interesantes. Gracias. Pues yo creo que sí tiene que ver un poco con Joyce, porque justamente es como es entender de lo que decía yo. Joyce pues no podía predecir que iba a haber internet y que iban a haber estos hábitos de consumo, ¿no? Pero sí predijo que el lenguaje, ¿no? Bueno, o más bien sí entendió o sí pudo poner los cuestionamientos esenciales, ¿no? ¿Cómo es que el lenguaje en realidad funciona, ¿no? ¿Cómo es que la conciencia funciona, ¿no? El lenguaje no funciona de forma lineal, ¿no? O sea, ese es el cuestionamiento. El lenguaje no funciona de forma lineal, entonces, ¿cómo es que funciona, ¿no? De nuevo, digamos, en esta parte justamente de lo actual, ¿no? La modernidad y la posmodernidad quizás ahora son conceptos, ¿no? Más bien que definen a una cierta estética de ciertas obras que hubo en un periodo establecido, ¿no? Digamos que ahora le llamaremos actualidad para que más bien no nos metamos en esos temas justamente de historia del arte. Lo que sucede un poco en la actualidad es eso que Joyce plasmó en sus cuestionamientos están sucediendo, ¿no? Pero, y justo lo que planteaba era un poco una literatura expandida, ¿no? Que hoy es como tal una cuestión que está como muy en boga, ¿no? Porque esa literatura se expande a otros medios, ¿no? Pero que también podríamos pensar como Joyce y cuestionarnos, ¿y qué fue primero, el huevo o la gallina, no? ¿Existieron primero estas formas de consumo de la literatura que fueron expandidas a estos objetos y a estas linealidades? Pues nos podemos remitir quizá a la poesía escrita por nuestros antepasados, por las culturas prehispánicas, ¿no? Que en realidad no estaban en estos formatos, estaban hechos en códices, en figuras visuales, ¿no? Eso, ¿no? Perdón por la rimbombancia de figuras visuales, ¿no? Pero eran completamente visuales, ¿no? Era una, quizá, hablando en términos poéticos, ¿no? Era una poesía visual, experimental, ¿no? Y entonces ahí uno puede pensar, es entonces que más bien estos hábitos de consumo venían desde antes, ¿no? Podíamos consumir digamos, de una forma los mismos contenidos, ¿no? La misma realidad de una forma fragmentaria desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces lo que sucede ahora es una forma de acceso a esas escrituras
que son fragmentadas, hipertextuales y mutables, porque mutamos justamente de un dispositivo a otro, ¿no? Entonces, y hablando dispositivo esto, ¿no? El anuncio de allá atrás, etcétera, ¿no? Eso más bien está exponenciado porque justamente el consumo más masivo pretende que que la información que consumamos sea más fragmentada, y que podamos estar accediendo a una y otro de estos contenidos de forma constante, ¿no? Eso es lo que sucede en la actualidad, ¿no? ¿Qué sucederá con la literatura a posteriori? No lo sé, pero sí creo que, bueno, yo regularmente en mis ponencias hago un cierto ejercicio que, si me lo permiten, puedo hacerlo, ¿no? ¿Ustedes creen que México es un país de lectores? ¿No? Ok, entonces vamos a hacer esto. ¿Quién de aquí ha leído mensajes de la mañana a este momento? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. ¿Quién de aquí ha leído algo en una red social el día de hoy? Muy bien. ¿Quién de aquí ha leído algo puede ser en un medio digital, ¿no? En algún periódico. Algún anuncio en la calle, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más complejo, ¿no? ¿Quién de aquí ha tenido una experiencia lectora en una imagen? Puede ser un meme, ¿no? O sea, si no lo tienen complicado, un meme es una imagen, ¿no? Entonces, ¿quién de aquí ha tenido una experiencia lectora en un video? Pero se pone un poco más complejo, ¿no? ¿Quién de aquí piensa que puede haber tenido una experiencia lectora en un sonido? ¿Vale? Entonces, ahora, de mi pregunta inicial de quién de aquí cree que México no es un país de lectores, diría yo, a manera de meme, no lo sé, Rick, parece falso. ¿Qué es lo que sucede, no? Es que sí leemos, ¿no? Pero no leemos de la forma tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que nos viene diciendo desde hace más de un siglo este señor? No leemos de esa forma tradicional y no leemos en los medios tradicionales, quizá. ¿Qué sucede con la literatura? ¿La literatura debería empujar a los lectores hacia donde creen que está la literatura? ¿O la literatura debería acercarse donde están los lectores? ¿No? Y lo dejo como yo hice, es un cuestionamiento nada más. ¿Es que desea hacer uso de la voz? Sin más, cedemos la palabra al doctor Elías Robles Andrade para brindar un mensaje de cierre y efectuar la entrega del reconocimiento. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias también por su participación. Permítanme hacer un pequeño comercial hablando de las actividades de fomento, promoción, animación a lectura. Tenemos un club de lectura, es abierto, no hemos cerrado el número de personas que pueden asistir el último viernes de cada mes a las 10 de la mañana para que por favor nos acompañen. Con todo gusto lo recibimos. Creo que es una actividad cultural que bien complementa estos círculos de lectura. Quiero agradecerte, Carlos, por acompañarnos esta espléndida presentación. Un autor complejo, pero al mismo tiempo de actualidad. Y en nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, de la Secretaría General y de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, así como de tus humildes anfitriones, el Espacio Cultural San Lázaro, queremos entregarte este reconocimiento con mucho cariño, el cual se lee de la siguiente manera. Las autoridades que acabo de mencionar extienden el presente reconocimiento a Carlos Ramírez Cobra por su participación en el Círculo de Lectura La conciencia y el flujo del lenguaje en James Joyce. Ya vimos con toda la maravillosa ponencia por qué este flujo de la conciencia, lo que le da título a este Círculo de Lectura. Cámara de Diputados, el día de hoy, 3 de febrero de 2026, lo suscriben la Dirección General de este espacio cultural. Muchas gracias, Carlos. Saludos, ¿podemos una foto? Y si me lo permite, nos podemos colocar para una foto. Así concluye el Círculo de Lectura, La conciencia y el flujo del lenguaje en James Joyce. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece su asistencia y participación. Excelente tarde.